y vamos a cerrar nuestro programa de educación continua con la presentación de la licenciada Andrea Canepari, que nos va a hablar de la intervención del kinesiólogo intensivista pediátrico en la emergencia. Andrea es coordinadora de pediatría de la sección de cuidados respiratorios del Hospital Italiano de Buenos Aires, kinesióloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, compañera mía eterna de la guardia del hospital, miembro del Comité de Neumología Pediátrico, miembro del capítulo de kinesiología intensivista y parte de nuestro grupo del curso superior de kinesiología del paciente crítico pediátrico. André, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, perfecto. Gracias por invitarme a participar del programa de educación continua de la Sociedad de Terapia Intensiva. Un placer compartir esta mañana con todos los disertantes, y las cosas que dijeron están buenísimas, y yo voy a hablar un poquitito de esto también a modo de resumen en algunos puntos. Bueno, vamos a hablar de la intervención del kinesiólogo intensivista pediátrico en la emergencia, y como ya lo vinieron hablando y repitiendo todos mis colegas, el kinesiólogo tiene competencias específicas respecto de los cuidados respiratorios en terapia intensiva. En principio, evaluación y seguimiento clínico de los pacientes, reconocimiento temprano, eso es algo que se habló en toda la charla, de los signos de deterioro fisiológico. Estamos capacitados para realizar evaluaciones estructuradas del sistema cardiorrespiratorio y neuromuscular, intervenciones de sostén respiratorio, y sobre todas las cosas, tenemos conocimientos y habilidades de pensamiento crítico, o sea que podemos intervenir en las tomas de decisiones, tanto para la categorización del paciente como para la decisión de la aplicación y evaluación de los sistemas de soporte ventilatorio. Para poder lograr esto, ¿sí?, el profesional de la salud, específicamente el kinesiólogo, debe contar con habilidades y privilegios. ¿Sí? Hablamos de habilidades en cuanto a las competencias que se adquieren a través de la formación. ¿Sí? La Sociedad de Terapia Intensiva tiene el curso superior de kinesiología en cuidados críticos pediátricos. Ya hay, desde que se inició el curso superior, 85 kinesiólogos en todo el país, que tienen, ¿sí?, competencias para la intervención en unidades de cuidados intensivos pediátricos, y el doble de colegas que todavía están en proceso de formación y de rendir sus exámenes finales. Así que bueno, hay una gran cantidad de kinesiólogos que están formados. Por el otro lado, deben contar con privilegios, que son las series de actividades para las cuales nos certificamos y contamos con un aval para su aplicación. Ya hoy estuvieron hablando mucho de reanimación. El kinesiólogo debe estar certificado en RCP básico avanzado, ¿sí? Un poco lo que quiero profundizar, ¿sí?, es en la intervención del kinesiólogo durante la emergencia. Ya hablaron ustedes de respuestas rápidas. Yo lo que quiero diferenciar es un poco el equipo de intervención hospitalaria previo al paro cardiorrespiratorio y el equipo que actúa al momento del paro cardiorrespiratorio, ¿sí? En general, los equipos de respuesta rápida intervienen cuando se pueden detectar signos tempranos de deterioro fisiológico, ¿sí? El consenso de conferencia de equipos de emergencia, en principio, denominaron o establecieron que es una situación de emergencia, ¿sí?, y lo definieron como situación de deterioro fisiológico o psicológico, ¿sí?, con riesgo de daño severo, y que los resultados del tratamiento de esta situación de deterioro fisiológico va a depender de la relación entre las necesidades del paciente y los recursos disponibles. Por eso es importante conformar equipos de trabajo y estar atentos al deterioro de estos pacientes a través de dos ramas. Una rama aferente, que es el reconocimiento temprano. La sociedad lo que recomienda es el uso estructurado de alguna herramienta intrahospitalaria que nos permita tempranamente detectar estos pacientes. Una de ellas es el PEUS,
pero de no tener una herramienta estructurada dentro del hospital, el reconocimiento temprano de los signos fisiológicos, tanto de frecuencia respiratoria, cardíaca, como presión arterial, son importantes para lograr una intervención temprana y adecuada para evitar el paro cardiorrespiratorio, que es lo que todos estos equipos de respuesta rápida tratan de hacer. Una vez que se estableció la situación de deterioro fisiológico y el paciente está en paro cardiorrespiratorio, es otra la secuencia de intervención que se debe hacer, que es mucho más agresiva. La idea es que el paciente no llegue a esta secuencia. Dentro de estos equipos de trabajo, lo que recomiendan es que esté formado por un médico que es el médico líder, ¿sí? Un enfermero que es el que se va a encargar de los accesos vasculares y la medicación, y un terapista respiratorio, en nuestro país un kinesiólogo, que se va a encargar de la vida del paciente. Cada uno de estos profesionales tiene habilidades técnicas y diagnósticas diferentes, específicas de su especialidad. Lo que tiene que haber entre todo el equipo es una comunicación efectiva que nos permita un resultado adecuado, ¿sí? Entonces, como puntos importantes, el reconocimiento temprano a través de una herramienta estructurada, y si no la tenemos, a través de una temprana detección de signos fisiológicos de deterioro, un manejo temprano y enérgico del deterioro, y la prevención del deterioro fisiológico y prevención del paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Esto lo hacemos a través de 3 secuencias: evaluación, valoración e intervención. Vamos a evaluar el sistema respiratorio, circulatorio y neurológico. Vamos a valorar estos 3 sistemas a través del reconocimiento y diferenciación entre dificultad e insuficiencia respiratoria. Vamos a determinar la presencia o no de shock, y de determinar la presencia, el tipo de shock para iniciar rápidamente el tratamiento, y el nivel de conciencia. Y respecto a las intervenciones, específicamente para el kinesiólogo, es la implementación del sostén ventilatorio, el manejo adecuado de la asistencia para la intubación y manejo de vía aérea artificial, ya sea traqueotomía o tubo endotraqueal, armado seteo y monitoreo de la ventilación mecánica invasiva. Cuando hablamos de valoración y hablamos de herramientas de valoración, si nosotros no las tenemos, digamos, no la tenemos en forma estructurada, ¿sí? Si el lugar donde nosotros trabajamos no cuenta, por ejemplo, con una herramienta como el PEUS, tenemos que tratar de utilizar escalas de valoración también estructuradas. Las más comunes, y lo vamos a ver ahora en las recomendaciones de Nación, es el uso de las escalas de Down, el score de TAL, la escala de Wesley para obstrucción de vía aérea superior, evaluación no invasiva del estado de oxigenación del paciente a través de la SAFI, con saturaciones mayores de 94, pero menores de 97, para que tenga una buena sensibilidad y especificidad. Una valoración clínica del sistema circulatorio, sencilla, frecuencia y ritmo, pulsos periféricos y sobre todo centrales, tiempo de relleno capilar, coloración de piel y temperatura, determinación de la presión arterial, y puntos de corte de hipotensión, digamos, tratar de hacer evaluaciones sencillas que tengan puntos de corte para poder intervenir. Y finalmente, el nivel de conciencia, el tono muscular, la presencia o no de convulsiones, la escala de Glasgow y la reactividad o no de las pupilas. En cuanto a las intervenciones, como punto muy importante, es que nosotros debemos intervenir en la falla respiratoria temprana, ¿sí? Porque ustedes hablaron en todas las disertaciones algo que es muy importante, que es evitar la ventilación con bolsa, digamos, evitar las situaciones en donde uno tenga que asistir en forma muy agresiva a la vía aérea. Entonces, si nosotros intervenimos tempranamente, evitamos ese momento. Claudia en un momento también lo refirió, nosotros debemos evitar el paro cardiorrespiratorio, debemos evitar una situación descontrolada, ¿sí? de rescate del paciente, y tener siempre en la cabeza o en mente que la intervención tardía en el fallo respiratorio avanzado genera aumento del riesgo de mortalidad y aumento del riesgo del deterioro funcional post-terapia intensiva, es lo que nosotros no queremos. Queremos que nuestros pacientes de las terapias intensivas salgan en principio con el mismo nivel funcional que tenían
al inicio, ¿sí? En cuanto a la categorización de los pacientes, en todo este tiempo de COVID existieron, digamos, o se establecieron algunas diferencias, que ustedes ya las hablaron mucho en las disertaciones anteriores, que estuvieron muy bien, y también fueron variando desde marzo, que empezó febrero-marzo la pandemia, hasta ahora. Las primeras recomendaciones son las de la Organización Mundial de la Salud, en donde determinan para el triage, para la discriminación de los pacientes, la utilización de la en menores de 2 meses más de 60, entre 2 y 11 meses mayores de 50, entre 1 y 5 años mayores de 40, el uso en principio de la oxigenoterapia convencional con target de saturación por encima de 94, o sea, aplicar oxigenoterapia para pacientes que saturan menos de 94, y el uso de índices estructurados para determinar la gravedad del paciente, ¿sí? Respecto del triage, en nuestro país existen las recomendaciones del Ministerio de Salud, ¿sí? Recordemos que triage quiere decir categorización, que es categorización del paciente, y selección, en este caso, de la asistencia ventilatoria del paciente, ¿sí? Triage es como selección, eso es lo que quiere decir. Hay que definir en principio cuál es el paciente sospechoso de COVID, ¿sí? Hay que definir áreas bien diferenciadas de circulación y atención de estos pacientes. Ya Néstor un poco habló de circulación de pacientes COVID dentro en la situación intrahospitalaria, identificación del paciente sospechoso, trabajo coordinado en las diferentes áreas del hospital, ¿sí? Ya sea dentro de las guardias con las unidades de cuidados intensivos, también lo nombraron en alguna parte de todas las charlas, que estos pacientes deben asistirse en lugares seguros, deben detectarse precozmente, trasladarse a unidades de cuidados intensivos y realizar la intubación o la terapia que necesite dentro de unidades que generen el menor riesgo para el personal de salud, y por supuesto el uso del equipo de protección pulmonar para todas esas maniobras que generen aerosolización. Entonces, lo que se determina en principio es los niveles de gravedad en cuadros clínicos leves, moderados y severos, las escalas, ¿sí?, con las cuales se van a evaluar. Nación determina la escala o el score de Wechsler, para las bronquiolitis el score de Tal, y para las crisis asmáticas el score de Good, y lo que hace la salvedad del tratamiento adecuado para la pandemia en pacientes con insuficiencia respiratoria leve. Se debe evitar el uso de nebulizaciones, ¿sí? Si el paciente presenta un cuadro broncoobstructivo, utilizar aerocámaras, ¿sí?, que disminuyen mucho la dispersión del virus. Por el otro lado, los pacientes con cuadros clínicos moderados, se desaconseja, ¿sí?, el uso rutinario del alto flujo de ventilación no invasiva, lo cual no quiere decir que esté contraindicado, ¿sí? Si uno lo va a utilizar, el uso debe realizarse en áreas de aislamiento estricto, con el uso de la protección pulmonar adecuada, sabiendo que es una maniobra que genera gran aerosolización, y en habitaciones de presión negativa. Lo mismo nos pasa con los pacientes con insuficiencia respiratoria grave, ¿sí? Seguimos usando scores de categorización y teniendo en cuenta que si usamos dispositivos de ventilación invasiva tienen presión negativa o en cohortes, y con el uso de equipo de protección personal adecuado. Más allá del TASH, que ya está bien establecido por muchas sociedades, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad del Capítulo Pediátrico de la Sociedad de Terapia Intensiva lo establecen en sus algoritmos, la Sociedad de Argentina de Pediatría lo hace en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que es importante, más allá de qué es lo que nosotros vamos a hacer específicamente para el paciente sospechoso confirmado de COVID, es tener criterios muy, muy cerrados de fallo, ¿sí?
Entonces, uno puede determinar que un aumento de la frecuencia respiratoria cardíaca o una imposibilidad de disminuir estos dos parámetros junto con el aumento del requerimiento de oxígeno y la disminución de la saturación son fallos tempranos de la terapéutica respiratoria que nosotros estemos o hayamos elegido, con lo cual vamos a tener que escalar en la intervención, y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es escalar en la intervención también. Es importante saber, es importante saber también que las maniobras, y yo también lo dijeron los chicos en las presentaciones anteriores, muchas de las maniobras que nosotros, muchas no todas las maniobras que nosotros vamos a realizar son generadores de aerosoles, ¿sí? Con lo cual va a ser muy importante tanto el uso de la protección como el lugar donde van a estar los pacientes para recibir las terapias, ¿sí? Y la protección que nosotros vamos a tener. Las recomendaciones respecto del uso de ventilación no invasiva y cánulas de alto flujo, que es como un tema bastante controversial para la Sociedad de Equipos de Respuesta Rápida, no las aconsejan, pero tampoco las contraindican, pero sí, sí lo que determina es que debe haber una guía clara de objetivos de saturación, ¿sí? Una guía clara de los límites de flujo y FiO2 que nosotros estemos usando con este paciente, y lo que sí recomiendan fuertemente es evitar la escala con altas fracciones si bien son pacientes que se tratan con FiO2 altas, una vez que nosotros llegamos al target, digamos, al objetivo de saturación máxima, no aumentarlos, porque esto podría retrasar la intubación del paciente. Las recomendaciones de tanto el grupo de trabajo de kinesiología pediátrica neonatal como el comité de neumonología pediátrica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva incluyen estas áreas dentro de las recomendaciones. El punto más importante es hacer una buena evaluación del dispositivo que yo estoy utilizando, y siempre utilizar algún índice no invasivo que nos determine el estado de gravedad que tiene el paciente en ese momento, ¿sí? Tengamos en cuenta, por ejemplo, nosotros podemos tener un escenario en el cual tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria leve a moderada que digamos que aumenta su score de insuficiencia respiratoria y que requiere utilización de máscara con reservorio, que sabemos que nos puede llegar a dar un FiO2 entre 80 y 90, con una saturación, que es la recomendada, por encima de 94. Este paciente en estas condiciones está teniendo una SAFI de 117. Lo que nosotros no debemos hacer de ninguna manera es escalar en el tratamiento y pasar por dispositivos intermedios, ¿sí? Este paciente con esa SAFI va a necesitar directamente intubarse, ¿sí? Porque si nosotros le hacemos un trial de cánula de alto flujo y ventilación invasiva en un paciente que está en estas condiciones, probablemente llegue a esta condición de ventilación con una alta deuda de oxígeno, en donde nosotros ya no vamos a poder cumplir con las normas de intubación rápida, ¿sí? Y vamos a tener que rescatar con presión positiva previo a la intubación. Entonces, si nosotros vamos a utilizar dispositivos de asistencia ventilatoria no invasiva o altas fracciones de oxígeno, siempre tener en cuenta que estos pacientes hay que categorizarlos con SAFI para evitar llegar al momento de la intubación en forma tardía. Entonces, dentro de las prácticas habituales en situación de pandemia, en principio, utilización de P3 para todos los pacientes sospechosos, para todos los pacientes que ingresan al hospital con dificultad respiratoria y que requieran alguna intervención que genere aerosolización. Si nosotros vamos a usar oxigenoterapia, limitarlos al uso de cánula nasal de hasta 4 litros y 6 en adolescente, utilización de máscara con reservorios entre 6 y 10 litros, ¿sí?
con target de saturación que van entre 94 y 96, y uso de barbijo quirúrgico por encima. Podemos utilizar alto flujo, con un tiempo muy estrecho de evaluación, siempre pensando que no lo vamos a utilizar en pacientes que ya tengan un deterioro importante de la oxigenación. ¿Sí? Esos pacientes con deterioro de la oxigenación importante tienen que pasar directamente la intubación orotraqueal. El punto de corte tanto para el alto flujo como para la SAFI es de más de 156, ¿sí? Que sería una saturación por encima del 94 con una FiO2 de 0,6, y si el paciente lo requiere, la realización de la intubación orotraqueal con adecuado uso de filtro y todo lo que ustedes ya estuvieron hablando, que yo no me voy a explayar en eso. El otro punto importante, que ya lo estuvieron hablando ustedes, que yo solamente lo voy a mencionar, es el uso de la reanimación el algoritmo de reanimación cardiopulmonar, y dos puntos importantes que también ustedes ya lo dijeron y yo solo lo voy a remarcar, que es la anticipación y la planificación. Ya lo dijo Claudia en un principio, que cada uno de los agentes de salud tenga un rol determinado. Ya hablaron los chicos del rol del kinesiólogo. Lo que es importante cuando el paciente está en paro y no tiene una vía aérea artificial asegurado es, en principio, iniciar las compresiones, a un segundo agente, asistir la vía aérea con bolsa, máscara más filtro, secuencias de compresiones sincrónicas 15-2, y priorizar la intubación orotraqueal, ¿sí? En cuanto a la intervención del kinesiólogo en esta situación de emergencia, en principio, es la preparación del material para la intubación y asistencia, la asistencia a la intubación orotraqueal, los algoritmos que son muy importantes, intubación y suplación de balón, inicio de la ventilación, colocar un adecuado seteo al respirador, que ya lo habló Claudia, yo solamente lo voy a recordar: frecuencias respiratorias de 10, presión inspiratoria de entre 25 y no más de 30, un BT de entre 6 y 10 mililitros kilos, depende de la expansión torácica y de cómo esté la compliance pulmonar, FiO2 al 100%, alarmas de presión inspiratoria máxima, frecuencia respiratoria y sensibilidad, ¿sí? Una vez que el paciente está intubado y asegurado la vía aérea, iniciar las compresiones en forma sincrónica con un cambio de operador cada 2 minutos. Entonces, a modo de conclusión, saber que el kinesiólogo tiene competencias específicas respecto de la categorización de pacientes en emergencia, que es importante el trabajo de equipo, que es importante no solamente la intervención en el momento del paro, sino la prevención del deterioro fisiológico de los pacientes. Mantener una adecuada comunicación entre los agentes es fundamental para que el outcome o el resultado que nosotros tengamos de estos pacientes con deterioro fisiológico sea óptimo. Anticipar y planificar, sí, lo hablaron ustedes previamente ya un montón, utilizar la simulación, saber el rol de cada uno, ensayar, practicar todos los algoritmos, eso es importante para el paciente y para nuestra seguridad. Bueno, termino. Gracias.